Hola mis amadas hermanas, un gusto de saludarlas y estar nuevamente con ustedes compartiendo la maravillosa palabra del Señor. Y este mes vamos a estar hablando de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y a mí me ha tocado una porción preciosa de las Escrituras que quiero compartir con ustedes. Esta escritura está en el libro de los Filipenses, ¿ya? En el capítulo 2, en el verso 5. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esta es la porción que vamos a ver hoy. Bueno, esta porción, como les digo, está en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, del verso 5 hasta el verso 11, lo que acabo de leer, ¿ya? Démosle un poquito de contexto. En el capítulo 2, Pablo se está dirigiendo a su amada iglesia de los Filipenses, ¿cierto? En el verso 3 del capítulo 2, Pablo está exhortándonos y dice así, les dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y el verso 4 agrega, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces está exhortándolos a ser humildes a los hermanos filipenses, ¿ya? Y cuando los está exhortando, en el verso 6, él les empieza a dar el ejemplo, el mejor ejemplo de humildad que pueda existir, ¿ya? Y les dice en el verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren, el verso 3, él le está diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, es importante la motivación con que sirven a Dios, ¿cierto? En el verso 3 le dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, amados filipenses. Sino le dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, en el verso 5, él empieza a darles este ejemplo de humildad, el verdadero ejemplo de humildad, de humillación, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Vamos a mirarla con detención. Primero que nada, quiero contarles que esta porción de las Escrituras es una de las más hermosas que se haya escrito. Originalmente fue escrita en arameo, ¿ya? Y es un himno, o sea, un canto escrito por inspiración poética. Miren qué hermoso. Esto es uno de varios himnos, se le llama himno, por la forma maravillosa en que fueron escritos. Fueron escritos en forma poética, ¿ya? Y se usaron como cantos, ¿ya? Entonces este es un himno paulino del verso 6 al 10 que constituye una evidente y contundente elevada cristología en época temprana de la iglesia, ¿ya? Eso es. Y este cántico de la humillación y la exaltación de Cristo Jesús presenta la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y vamos de lleno aquí a este cántico. El verso 5, Pablo les dice a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir que hubo en Cristo Jesús? Bueno, dice el 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esta palabra forma que usa Pablo aquí viene de la palabra morphis, que quiere decir esencia. O sea, cuando está diciendo el cual siendo en forma de Dios, está queriendo decir el cual siendo en esencia Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, está haciendo la declaración de que Jesucristo es el Señor, que Él era Dios antes de hacerse hombre, ¿ya? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esta es una declaración de Dios. Este verbo que estaba con Dios era Dios, era Cristo, ¿ya? Juan 8:58, Jesús mismo dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta es una de las declaraciones que él hizo cuando él desarrolló su ministerio, que fue el motivo por el que el Señor Jesucristo fue muerto, ¿ya? Fue perseguido. Para los religiosos, para los fariseos, él era un blasfemo por compararse a Dios, pero él es Dios. Pablo está haciendo esta revelación que él era en forma de Dios, pero no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, él no le dio valor absoluto el ser igual a Dios como cosas que aferrarse. O sea, no consideró que debería aferrarse al hecho de ser Dios. Miren qué maravilloso. Otra escritura más donde habla que Jesucristo es Dios, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el preeminente, ¿ya? No el primer nacido, el preeminente, el primogénito. Bueno, sigamos. Y dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta palabra se despojó viene del vocablo kenosis, ¿ya? Que significa vaciarse. Cristo se vació a sí mismo. Esto es una autorrenuncia. Hizo a un lado el uso voluntario de sus atributos. Se vació, se despojó de los privilegios de su deidad. En otras palabras, Él se despojó de su gloria para volverse hombre. Dejó a un lado los privilegios de ser Dios, ¿ya? Se despojó de su gloria, se despojó de su autoridad, porque se puso debajo del Padre antes de la encarnación. Jesucristo y el Padre estaban al mismo nivel, pero cuando Jesucristo se encarna, se pone bajo la autoridad del Padre, ¿ya? Se despojó. Puso a un lado sus atributos y se sometió a la dirección del Espíritu Santo, ¿ya? No usó su poder de Dios. Hay una cosa que debe quedar clara, que Jesucristo nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser Dios. Él dejó a un lado esos atributos, ¿ya? Él se sacó su ropa real, podríamos decir, para volverse hombre, pero Él nunca dejó de ser Dios. Si hubiese sido así, no habría podido tal vez resucitar, ¿ya? Pero Él no hizo uso de sus poderes, no hizo uso de su divinidad, ¿ya? En cierto modo. Porque dice que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, vuelvo a usar la palabra forma, que quiere decir esencia. Se volvió esencialmente un hombre, ¿ya? Pero no un hombre común, se volvió un siervo. Esto quiere decir que se hizo hombre y no cualquier hombre, se hizo siervo. Viene de la palabra dulos, esclavo, ¿ya? Esta palabra siervos, esclavo. Tomó una forma de hombre, se identificó por completo con las necesidades y debilidades básicas humanas, o sea, la necesidad de comer, la necesidad de dormir, la necesidad de ir al baño, de bañarse, etcétera. Y no solo que se hizo hombre, tomando todas estas debilidades en él, sino que se hizo siervo, o sea, un sirviente de hombres. Este fue el despojo. Esta es la humillación del Señor, ¿ya? En otras palabras, se humanó, ¿ya? Este es el acto de amor más extraordinario que un Dios pudo hacer. El más extraordinario, hacerse hombre.
rindió sus riquezas personales, viniendo a este mundo con limitaciones asumidas voluntariamente, volviéndose un siervo por amor, un despojo total. Miren, segunda de Corintios 8:9 dice, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este es nuestro Señor y su encarnación. Este es nuestro Señor y su humillación. Es maravilloso pensar que Él no solamente redimió con su obra maravillosa la humanidad, no solo que usó de su gran misericordia, su plan maravilloso no trajo solamente redención, sino que trajo gracia, amadas. Él no solamente nos redimió, no solamente nos rescató, Él trajo gracia. Y eso quiere decir que Él, dice Efesios 2:6, que Él nos sentó con Él en los lugares celestiales. Esa fue una obra maravillosa, tremenda que el Señor hizo con esta humillación, con esta encarnación. Verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hebreos 5, 8 y 9 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Parte de su humillación, ¿ya? Verso 9 de Hebreos 5, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. El dolor dice que lo perfeccionó, ¿cierto? Dice que habiendo sido perfeccionado, varón de dolores, dice la palabra, ¿cierto? Terminamos el verso, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mayor ejemplo podrían tener sus amados filipenses de humildad, sino este que Pablo está haciendo mención? ¿Qué mayor ejemplo de humildad, de humillación, podía darles a su amada iglesia de los filipenses? Sino Jesucristo, el Señor, un Dios lleno de gloria, gloria que no podemos ni comprender, se hace 1000 veces humilde al volverse como una de sus criaturas. El Creador se vuelve una de sus criaturas, se humilló al hacerse hombre y como hombre baja aún más de su humillación al abstenerse de los derechos humanos comunes. O sea, fue una gran humillación que él se hubiese hecho hombre, siendo Dios, ¿cierto? Pero va más aún, más abajo, porque los hombres tienen ciertos derechos. Se habla mucho de los derechos humanos y todo eso. Bueno, él entregó todos sus derechos. Todo lo que se hizo con él fue injusto. Un juicio injusto, en horas injustas, no estaba dentro de las normas de la ley. O sea, se pasó por alto todo lo que pudieron haber sido sus derechos humanos. Se pasaron por alto. Entonces fue una humillación tras humillación. Sometiéndose a la injusticia y maldad de los hombres, se humilló, hasta ser llevado a la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Morir en la cruz significaba una ejecución extremadamente cruel y degradante, reservada solo para los peores criminales, los esclavos y los enemigos del Estado. Esos eran crucificados. Con tortura y extrema exposición pública, el objetivo era infundir terror y mostrar el poderío romano sobre el culpable. El hecho de que la persona fuera crucificada le negaba una sepultura digna, que implicaba la pérdida total de su dignidad. Esta es la muerte de cruz. ¿Ya? Algo de las muertes, de las formas en que se ha enjuiciado a los hombres, la peor que hubo en la historia de la humanidad.
porque se despojaba al hombre en todo sentido, de toda dignidad. Esta fue la muerte de nuestro Señor. Sin agregar que para los judíos era una muerte aborrecible, porque el Antiguo Testamento decía, maldito el hombre que muere colgado en un madero. Esta fue la humillación del Señor. Era un morir sin honor, la provisión de la sepultura era un castigo final. La idea era impedir el descanso del alma del criminal. El condenado era atado, colgado o clavado. Cargaba el madero horizontal hasta el lugar de su ejecución y podía incluir flagelación, y el título de su transgresión quedaba escrito sobre su cabeza en una especie de cartel. Y esto es lo que debemos pensar, amadas. Este es el ejemplo de humillación de nuestro Señor Jesucristo. El Dios infinito, autoexistente, inmutable, omnisciente, trascendente, fiel, bueno, justo, se hizo hombre dejando su lugar en los cielos para venir a morir por los hombres como un hombre criminal. Esa es la humillación de nuestro Señor. Este es el ejemplo de humildad que Pablo quiere establecer sobre el corazón de su amada iglesia de los filipenses. Volverse hombre ya era humillante, absolutamente. Eso nunca lo podremos comprender verdaderamente mientras estemos en nuestra carne, en esta humanidad. Pero someterse a tanta humillación y despojo está más allá de nuestra comprensión. Si no nos maravilla, si no nos impacta la encarnación, es porque el Dios que hemos creado en nuestra mente no es tan grande. Es algo increíble, amadas, es algo tremendo, es algo glorioso, maravilloso, que no puede razonarse bien. Que un Dios haya dejado su gloria para volverse un hombre, para volverse una criatura, para dar su vida de la forma en que lo dio, por amor a los hombres. Esta es la gran humillación de Cristo. El verso 9 dice, por lo cual, por esta razón, por esto que Él hizo, porque se despojó a sí mismo, porque tomó una forma humana, porque fue una forma menos que humana de un siervo, porque se despojó de todo privilegio, aún siendo hombre, de esta defensa de humanidad, ¿cierto? Se despojó de todo eso. Por lo cual, por esta razón, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por esta razón, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Hasta la más alta exaltación. El punto más alto, la más alta medida. El Padre lo exaltó. Y es maravilloso pensar que Él descendió tanto hasta la muerte y más allá de la muerte, para que luego el Padre lo exalte hasta lo sumo, más allá de lo comprensible. Y ahí me viene esta palabra de Efesios 1:22, cuando dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, porque descendió hasta lo más bajo y el Padre lo sube hasta lo sumo, hasta lo más alto, para exaltarlo, por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miren, su nombre en la tierra era Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre y es Señor, Señor. Ese es el nombre que el Padre le dio. Jesús es el Señor y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Estos son los ángeles, las almas de los salvos, y de los que están en los cielos y en la tierra, los salvos y los perdidos, y debajo de la tierra, los que están en el infierno, los demonios, ¿cierto? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta palabra confiese quiere decir reconocer,
afirmar y estar de acuerdo para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, lo cual será la acción final de todos los seres y entidades del universo. De forma voluntaria y bienaventurada le dirán Señor, o de forma involuntaria y desoladora le dirán Señor. De forma desoladora, que acusa extrema aflicción. Estos son los que le han rechazado. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará delante de Él, toda rodilla. Esta fue la exaltación que le dio el Padre. No añade más gloria a su gloria, porque Él siempre ha sido glorioso, sino que con su nueva identidad como Dios, como Señor, como Dios hombre, le fue añadido privilegio que no tenía antes de la encarnación, como identificarse con el hombre y llegar a ser el sumo sacerdote, intercesor de los hombres, y convertirse en el sacrificio perfecto por el pecado de la humanidad. Esta es la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ejemplo supremo de humillación, el ejemplo supremo de humildad que puede Pablo darle a su amada iglesia de los Filipenses. Este es el ejemplo supremo para nuestros corazones. Si Él se humilló de esa manera, si Él se despojó de esa manera, ¿cómo nosotros entonces no vamos a tener una intención, una motivación correcta para servir al Señor con humildad? Que el Señor nos ayude con esto. Y esta, amadas, es la palabra del Señor que me ha placido compartir con ustedes. Espero que les bendiga como me ha bendecido a mí. Y que el nombre del Señor Jesucristo siga siendo glorificado. Amén.